el primero de esos poemas que voy a leer es de Neruda, porque llevaría más tiempo del que nosotros tenemos acá y sería un abuso de mi parte. Tiene toda la noche. Lo único que les digo es que Neruda en estos dos libros de Residencia en la Tierra 1 y Residencia en la Tierra 2, que escribió en estado de permanente angustia, cuando por su trabajo en los suburbios de la democracia vivió en la India y comenzó a sentir la soledad. Y escribió estos libros memorables que para muchos son lo mejor de su poesía, aunque él renunció de esa poesía porque consideraba que era un regodeo burgués en la angustia, que el hombre comprometido con su tiempo, con su historia, y por qué no en el caso de con su partido político, no debe detenerse en instancias de lágrimas, sino que debe apoyar la vida, la realidad. Pero aún así esos libros se yerguen más allá de las palabras que él en un desdén tal vez ficticio, coqueto, les haya enrostrado. En este poemario él se adscribe a la escuela surrealista. Ustedes habrán oído muchísimo el término. Es bastante complicado, yo lo voy a tratar de simplificar, siempre me ha interesado el surrealismo, porque nace como desprendimiento del dadaísmo allá en la década del 20, que consideraba, el dadaísmo, que la cultura occidental, con su culto de la razón, había conducido a la guerra del 14 que se estaba librando en ese momento. Es decir, había fracasado la razón. Entonces había que darle espacio autónomo, excluyente, a la poesía que no estaba contaminada por la observación racionalista, sino que brotaba pura del inconsciente. Y de ahí que la poesía fuera un apostar a lo que sin ningún orden, sin ninguna organización, sin ninguna estructura, salía de nosotros. Es decir, la poesía más que nada estaba en la mano. Lo que escribe mi mano, eso es la poesía. Ellos mismos después rectificaron ese concepto extremo, pero hasta el día de hoy se prolongan las consecuencias de ese movimiento que nos enseñó a descreer de la lógica como único vehículo de interpretación, el mundo y el idioma. Bueno, en el manifiesto Dada que escribe Tristán Tzara dice más o menos eso. Claro. Por eso decían que el surrealismo nace de una costilla de Dada, del perfeccionomasto. Inventó la técnica del cadáver exquisito, que es el que podríamos hacer acá, cada uno de nosotros escribe un verso, después lo leemos, y puede resultar lo que tenga una azarosa coherencia, el humor negro. Pegar palabras al azar también. Y claro, es lo que estoy diciendo, y el automatismo psíquico, es decir, lo que brota. Y ellos hasta llegaban a insultar al público. En una sesión de los surrealistas tomaron un artículo de diario, cortaron las palabras, las pusieron en un sombrero y como saliera las fueron leyendo. Y mientras leían eso, uno de ellos leía ese rompecabezas arbitrario, no para ellos, otro los insultaba. Es una manera de desacralizar Occidente, la respetuosidad, las normas elegantes de convivencia, que eran hipócritas porque habían ocultado la bestialidad que anida en todos nosotros. En todos nosotros. Si alguien quiere que le explique alguno de estos versos de Neruda, lo que va a quedar en evidencia es la arbitrariedad con que él emplea las metáforas. Si yo quiero hablar de una pelota, este ejemplo es muy elemental, y bueno, busco un adjetivo. En lugar de describirla roja, grande, chica, puedo decir pelota saltarina. Ya la estoy animando
de una intención de vida, de un acto, le estoy asignando una capacidad volitiva, de voluntad, pero aún hay lógica. Si yo digo pelota felina, y eso lo emplea Rey Rexi en uno de sus poemas, ya tenemos que esmerarnos más en interpretar, porque hay más distancia entre las cosas que se comparan. Pero como los felinos saltan, y la pelota también, todavía hay un nexo, no tan débil, que ata esos dos términos, esos dos elementos. Neruda adjetiva como se le canta, y metaforiza como se le canta. Perdón, ¿esos versos de Neruda están insertos en su realismo? Sí. Por lo menos es lo que sostiene el mejor analista de la poesía de Neruda, que es Amado Alonso, que escribió en la Argentina un libro único. También lo pongo a disposición de ustedes. Interpretación de una poesía hermética. Verso a verso lo deshuesa a Neruda. El reloj caído en el mar. El título es bastante explícito, ¿no? Es el tiempo asediado en cuanto a construcción del hombre, lógica, racional, por el mar, que es la fuerza irracional. Hay tanta luz tan sombría en el espacio y tantas dimensiones de súbito amarillas. Está hablando del otoño. No lo describe para nada, él lo sintió así, brotó del subconsciente. Y tantas dimensiones de súbito amarillo. El otoño como sinónimo de melancolía, de tristeza, de acabamiento. Porque no cae el viento ni respiran las hojas. Es un día domingo detenido en el mar, un día como un buque sumergido, una gota de tiempo que asaltan las escamas, ferozmente vestidas de humedad transparente. Así metaforiza a los peces. Una gota de tiempo que asaltan las escamas, ferozmente vestidas de humedad transparente. Y no explico más porque les voy a destruir el encanto que tiene el poesía en sí, con esta profanación a que yo lo estoy sometiendo. Hay meses seriamente acumulados en una vestidura que queremos oler llorando con los ojos cerrados, y hay años en un solo ciego signo de agua depositada y verde. Hay la edad que los dedos en la luz apresaron, mucho más estimable que un abanico roto, mucho más silenciosa que un pie desenterrado. Hay la nupcial edad de los días disueltos en una triste tumba que los peces recorren. Los pétalos del tiempo caen inmensamente como vagos paraguas parecidos al cielo, creciendo en torno. Es apenas una campana nunca vista, una rosa inundada, una medusa, un largo latido quebrantado. Pero no es eso. Es algo que toca y gasta apenas, una confusa huella sin sonido ni pájaros, un desvanecimiento de perfumes y razas. El reloj que en el el reloj que en el campo se tendió sobre el musgo y golpeó una cadera con su eléctrica forma, corre desvencijado y herido bajo el agua tendida que ondula palpitante de corrientes centrales. Lamento si nos hemos quedado un poco afuera, pero ya dije por qué no lo explicaba. Hay otro